Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Nos faltan dos puntos, el 226 y 227, para terminar el apartado Consecuencias de la fe en el único Dios. Después de haber hablado que Dios es verdad, Dios es amor, Dios revela su nombre, Dios es el que es. Al final, el Catecismo ha querido reservar unos puntos, a ver, consecuencias prácticas de nuestra fe en el único Dios. Y hemos hablado de reconocer la grandeza y la majestad de Dios, vivir en acción de gracias, reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres, puesto que tenemos un único Dios Padre de todos. Nos faltan dos consecuencias más. En el punto 226 dice, usar bien de las cosas creadas. Alguno dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver creer en un único Dios con eso de usar bien de las cosas creadas? Vamos a verlo, porque obviamente sí está ligado y estrechamente ligado. Dice el punto 226, usar bien de las cosas creadas. La fe en Dios, el único, nos lleva a usar de todo lo que no es Él en la medida en que nos acerca a Él y a separarnos de ello en la medida en que nos aparta de Él. Es decir, establece una ligación muy, muy concreta. Es decir, si yo sé que el único Dios es el Dios eterno y todo lo demás son criaturas, yo hago una distinción en mi vida muy clara entre lo que es Dios y lo que es criatura, lo que es eterno y lo que es pasajero. Definitivo, en esta vida no hay más que Dios. Todo lo demás es efímero. Todo lo demás tiene que ser utilizado para llegar a lo eterno. Lo que no puede ser es que ocupe el centro de nuestro corazón los bienes creados, los bienes materiales, cuando resulta que aquí se van a quedar. Acordaros de esa contradicción tan grande de cómo los egipcios, en su digamos, preparación mortuoria, ahí en aquellas cámaras de las pirámides, en aquellas cámaras mortuorias, solían meter todas las riquezas del faraón en cuestión dentro de la cámara mortuoria, y luego, por cierto, intentaban hacer todo un laberinto para que si alguien entraba dentro de la pirámide no fuese capaz de acertar con la llegada a aquella cámara mortuoria del faraón, porque si no iba a entrar algún espabilado, y lógicamente se iba a llevar los bienes que el faraón se había hecho enterrar con ellos para irse con ellos a la siguiente vida. El faraón se hace enterrar con todos sus tesoros, con una falsa presunción de decir me los llevo a la siguiente vida. El caso es que no se los lleva, se quedan ahí y entran los ladrones a las pirámides y los roban. Bueno, pues algo así es una imagen muy gráfica para expresar, pero bueno, ¿cómo puedes estar poniendo tu corazón en los bienes pasajeros? Si se van a quedar aquí, por mucho que pretendas llevártelos, no pasan el filtro de esta muerte, o sea, de la muerte en la vida, o sea, no entran en la vida eterna. Recuerdo que en uno de los programas que explicábamos, desde otra faceta, este aspecto, venía como a poner un ejemplo gráfico diciendo que en la entrada del cielo había un letrero que ponía: lo que guardé durante la vida no lo tengo. Lo que tengo lo perdí. Solo tengo lo que di. Llegado el momento de la puerta del cielo, mira, lo que tienes para poder entrar al cielo es lo que distes.
de lo que te desposeíste y se lo diste a los necesitados. Eso es lo que tienes en el bolsillo. Todo lo demás aquí se ha quedado. Pues obviamente la creencia en el Dios eterno, en el único Dios eterno, y la distinción no solo teórica, sino una distinción existencial que tiene consecuencias en la vida real y en la vida práctica, la distinción entre lo que es pasajero y lo que es eterno, obviamente, pues tiene consecuencias muy prácticas, hombre, tan prácticas como que en la historia ha habido pues muchísimas personas que han entendido esto. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu vida, si pierdes tu alma? A ver, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve ser el hombre más rico del mundo? Si todo eso se va a quedar aquí. Si en el momento de comparecer delante de Dios, eso va a ser para ti un lastre. O sea, más que ser una ayuda, va a ser para ti un problema. Y la Sagrada Escritura, pues hay frases duras, muy duras a ese respecto. Dice, sí, engordad, como los cerdos para el día de la matanza. Madre mía, es una frase de la palabra de Dios, pero muy dura, del Antiguo Testamento, como diciendo, aquí los ricos están engordando, sí, seguid engordando, como los cerdos para el día de la matanza. Es una frase durísima, pero es palabra de Dios. Es el absurdo de que uno diga, aquí yo estoy acumulando, sin otra intención que la de servir a los bienes materiales. Los bienes materiales tienen el sentido de servir al hombre para la vida eterna. Eso es lo que aquí queremos, un poco pues explicar en este punto 226. Se nos remite a 3 textos. Mateo 5, 29, 30. Si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea arrojado a la hoguera. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no todo el cuerpo vaya a la hoguera. Bueno, este es un texto con un lenguaje metafórico, pero con un contenido muy real. ¿Por qué digo metafórico? Porque obviamente el Evangelio de San Mateo, o sea, Jesús no está aquí animándonos a que nos amputemos, que uno podría hacer esa interpretación. En la historia de la Iglesia ha habido algún caso de alguien que equivocadamente ha hecho una aplicación literalista de este texto llevando a la amputación. Y eso es absurdo. O sea, Jesús no pretende que hagamos una interpretación de si tu mano derecha, córtate la mano. ¿A qué se refiere Jesús? Se refiere a decir, corta por lo sano. Corta por lo sano con el apego a las cosas materiales. Si tú ves que hay algo en concreto, que la atracción de los bienes materiales o la atracción de la sensualidad, etcétera, que te está apartando, lo efímero te está apartando de lo eterno, corta por lo sano. Despréndete de situaciones, despréndete de ocasiones. No pretendas tener en una mano una cosa y en otra mano a Dios, porque es que va a ocurrir que al final sea Dios el que no quepa ahí. El cortar por lo sano, cuando algo vemos que es un obstáculo para que nuestro corazón sea de Dios. La tradición en la historia de la Iglesia, la tradición nos ha enseñado a tener una libertad de corazón frente a los bienes creados. Entonces, hay una actitud básica de partida, ¿no? Que es la de decir, a ver, si me está algo estorbando, si objetivamente hablando resulta que determinados planes, determinados bienes, determinadas compañías, etcétera, me están poniendo en peligro, córtalas. ¿De qué te sirve? Pues el estar teóricamente, ¿no? Pues explorando experiencias, si tú ves que te están haciendo daño espiritualmente. No te pongas en la boca del lobo. Dicho de otra manera, no te pongas en la boca del lobo. Corta con esa situación, corta con ese juego, corta con ese tonteo, corta con... Es un evangelio, Mateo 5, 29, 30, que aconsejo que lo lea quien se encuentra en situaciones, bueno, pues de doble juego.
en su vida. Doble baraja, pretendo servir a Dios y pretendo servir a este mundo, y no cabe ese doble juego. Segundo texto, Mateo 16, 24. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí también hay una afirmación de Jesús diciendo, es que claro, a veces pretendemos seguir a Jesús sin que suponga ninguna negación. Yo quiero seguir a Dios y también, y marco ahí un ni, conjunción copulativa, y también quiero servir, pues eso, no a mis vanidades y quedar bien delante de los demás. Quiero servir a Jesús, pero también yo quiero ser el triunfador del lugar, quiero ser el que más dinero tenga, el que ocupe el... Oiga, es que no se puede servir a dos señores. Es que Jesús habló de una negación a nosotros mismos para poder seguirle. Entonces, a veces también el amor se demuestra en la capacidad de desprendimiento por eso que amo. Acordaros que el Evangelio pone esa imagen tan hermosa. El reino de Dios se parece a un hombre que descubrió un tesoro escondido. Vendió todo lo que tenía para poder comprar aquel terreno donde estaba el tesoro escondido y se quedó con ese tesoro. Claro, es que lo que no puedes es decir, bueno, yo me voy a quedar con este tesoro además de todo lo que tengo. No, necesito vender todo lo que tengo para encontrarme con ese tesoro. El amor se demuestra también en la capacidad de desprendimiento. Si uno se encuentra pues, con la mujer de su vida, pues es muy probable que la mujer de su vida también le lleve a cambiar los hábitos. Entre otras cosas, igual, a marchar a otro país. Y me caso y me voy a otro país. Pues tú fíjate, eso puede ocurrir perfectamente. Yo recuerdo haber recibido una visita de una persona que estaba discerniendo, ¿no?, el matrimonio, etcétera, y entonces me dice, es que tengo pues un posible pretendiente, pero claro, yo como ya tengo cierta edad y tengo una seguridad en el trabajo, etcétera, yo no sé, le he puesto como condición que para casarme tendría que ser él el que viniese aquí, yo no me movería de aquí porque yo ya tengo una estabilidad en el trabajo y yo no estoy dispuesta a mover esa estabilidad por casarme, ¿no? Entonces, claro, le dije yo, ¿sabes lo que te digo? No te cases. O sea, si me planteas las cosas así, te digo, mira, mi consejo es que no te cases, porque vamos a ver, porque tú no estás, o sea, no estás dispuesto. O sea, has puesto como un acondicionamiento previo, que yo no te digo ni que debas de dejar el trabajo ni que no debas de dejarlo, que igual lo prudente es que ese trabajo continúe, pero el planteamiento de partida, la condición sine qua non que tú estás poniendo pues para poder casarte, que es que yo no me muevo ni un milímetro de la situación en la que estoy, pero además no por algún argumento altruista, pues porque yo tenga una obligación con mi madre, que es mi mayor o tal, que está ya sola, que solamente la puedo cuidar yo, no, sino únicamente ya por comodidad, porque me da miedo moverme, porque no... Oye, mira, la situación que estás manifestando es la no libertad dentro de tu corazón, en tus apegos interiores. No tienes libertad. Bueno, el Evangelio está lleno de pasajes y de versículos que exigen la elección. Hacer una elección para poder llegar al seguimiento del Señor. Si me permitís, un pequeño chiste que se suele contar por ahí, que me imagino que muchos habréis oído, dice que San Pedro, que sabéis que a veces le solemos pintar en la puerta del cielo, bueno, pues iba a hacer un recado y entonces le dice a uno que acababa de entrar al cielo, dice, oye, sustitúyeme un momento en la puerta del cielo porque tengo que ir a hacer un recado. Y dice, bueno, ¿y yo aquí cómo lo hago? Y dice, pues mira, esto es muy sencillo. Aquí viene la gente y entonces tú, para saber si tiene que entrar al cielo o no tiene que entrar al cielo, pues tú le muestras en una mano la Biblia y en otra mano pues un fajo de billetes. Y entonces tú le dices, ¿qué eliges? Y si elige el fajo de billetes, entonces le dices, aquí no puedes entrar, vas al infierno. Y si elige la Biblia, entra al cielo. Ah, pues vale, pues parece sencillo. Bueno, pues muy bien.
Entonces se va a San Pedro a hacer sus recaos y vuelve al cabo de unas horas y le dice, bueno, ¿qué tal ha ido la cosa? Dice, sí, ha ido bien, ha ido bien. Dice, únicamente ha habido, no sé, una duda que he tenido con uno y bueno, ¿cómo ha sido eso? Dice, no, pues porque, bueno, ha venido uno y entonces le he dicho, como a todos los demás, a ver qué quería elegir, si el fajo de billetes o quería elegir la Biblia, y me ha dicho, a ver, déme la Biblia, y entonces ha empezado a leer pasajes de la Biblia que le gustaban, uno de Lucas 18, y ha cogido un billete y lo ha puesto para guardar la página, luego ha leído otro pasaje de Isaías, un pasaje que le gustaba, y ha cogido otro billete y lo ha metido para guardar la página, y al final, bueno, pues tenía todos los billetes de dinero guardando las páginas en la Biblia y se ha ido con la Biblia dentro con los billetes guardándola, ¿no? Y entonces le dice San Pedro, ¿no? Le dice, vaya, otro espabilado que se nos ha colado, ¿eh? Bueno, pues este chiste tiene su jugo, evidentemente. ¿A qué se refiere? A que pretendemos compaginar lo incompaginable, ¿eh? Pretendemos tener dos señores, ¿eh? Y Jesús insiste en esa capacidad de renuncia para seguirle. Hay un único Dios y yo no puedo postrar mi corazón ante dos señores. El siguiente texto que se nos ofrece es Mateo 19, versículos 23 al 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Se insiste de nuevo en el mismo aspecto, es decir, no se puede entrar en el cielo cuando mi corazón está puesto en los bienes materiales. En el fondo, la riqueza, fijaros bien, que la riqueza no está únicamente en el poseer muchos bienes, porque uno puede ser rico siendo pobre, y también puede ser pobre siendo rico. ¿A qué me refiero? Pues me refiero que alguien puede tener pocos bienes y sin embargo tiene puesto su corazón en los bienes que no tiene. Y también es posible que Dios dé él, no es fácil esto que voy a decir, no es fácil, pero puede ocurrir que un rico, alguien que tiene muchos bienes materiales, su corazón de facto no está en ellos, sino está en Dios y tiene la disponibilidad de desprenderse de ellos. Las dos cosas pueden ocurrir, que también uno se encuentra con pobres cuyo corazón está en los bienes materiales. Aunque la verdad suele ser más bien al contrario. Fijaros, uno ve los países pobres del mundo y los pobres del mundo están mucho más abiertos al hambre y la sed de Dios que los países ricos. En los países ricos, en esta Europa que nada en la abundancia, mira, es que tú tienes puesto el corazón en la comodidad, en el vivir bien, te sientes seguro y tu corazón ya está robado por los bienes materiales y no lo pones en Dios. La riqueza es peligrosísima. La prueba es que los países ricos pierden sus raíces religiosas con mucha facilidad. Y los países pobres tienen una sensibilidad religiosa muy superior a los países ricos. Solo cual, ya sociológicamente podríamos demostrar que hay un peligro en las riquezas. Lo dijo Jesucristo hace 2000 años. Y eso nos debería hacer pensar, ¿no? Yo recuerdo que algunos misioneros que te vienen a ver, etcétera, pues a veces te hacen algún comentario del tipo de decir, bueno, es que Europa difícilmente va a reencontrar sus raíces religiosas, posiblemente mientras que no tenga alguna crisis seria, porque aquí mientras que no tengamos alguna situación que nos ponga en crisis, pues es que es curioso, ¿no? Es curioso que necesitamos ver que tiemblan nuestros falsos planteamientos, que se nos cae el castillo de naipes que hemos montado para que acordarnos de Dios. Es curioso. Me decían también unos misioneros que estaban en Nueva York que el momento más religioso que habían vivido en Nueva York fue el momento del 11S, ¿no? Cuando la población de Nueva York, viendo que las Torres Gemelas se derrumbaban y viendo aquella catástrofe, en aquel momento las iglesias se llenaron totalmente, ¿no? Y uno dice, ¿será posible que para acordarnos de Dios necesitemos ver cómo tiemblan nuestros cimientos?
Es una constante ante la que tenemos que estar atentos, ¿no? Es decir, es una pobreza que tenemos, la pobreza de apegarnos con qué facilidad a lo que es efímero, al bienestar. Como de momento estoy bien, me olvido de Dios. Es una pobreza muy grande, es un autoengaño, desde luego mayúsculo, ¿no? El que alguien, pues mira, pues como estoy tranquilo, como estoy bien, y además tengo un seguro de vida y tengo no sé qué, pues aquí me olvido de todo, ¿no? Bien, como veis, son textos evangélicos muy directos, muy llamados a decir, oye, que de la afirmación de que hay un único Dios que es eterno y que todo lo demás son bienes creados, se tienen que desprender consecuencias muy claras en nuestra vida. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos comentando el punto 226. Una de las consecuencias de la fe en el único Dios es que usemos bien de las cosas creadas. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, en su primera meditación llamada Principio y Fundamento, entra también en este tema, en esta cuestión. Y él formula pues un principio que se ha hecho ya un clásico, ¿no?, en la teología espiritual. Usar de los bienes creados en tanto y cuanto me acercan a Dios, los uso. En tanto y cuanto me alejan de Dios, me desprendo de ellos. San Ignacio de Loyola era un hombre tan místico como práctico, ¿eh? Y la verdad es que conjugar la mística con la ascética práctica es muy importante, para no tener pues una espiritualidad muy, digamos, sentimental, muy afectiva, pero que luego no tiene consecuencias prácticas en nuestra vida. Entonces él dice, vamos a ver, si Dios es eterno y los bienes son pasajeros, yo lo que tengo que hacer es usarlos en tanto y cuanto me ayudan a acercarme a Dios. Es como decir, si yo, vamos a ver, yo tengo que alcanzar algo, si está muy alto, pues yo pongo un taburete y me subo encima del taburete. Si está más bajo, no voy a ser tan tonto de subirme del taburete porque me aleja de lo que quiero coger. Más bien tengo que hacer lo contrario, tengo que agacharme. O sea, lo importante es coger la comida que Dios me da.
Para eso me sirvo de un taburete o no, o me agacho, hago lo que fuere. El hombre debe de proceder usando o privándose de las cosas según el fin al que está llamado, que es buscar a Dios, ¿no? San Ignacio presupone pues un camino personal para cada uno, que no todo el mundo va a tener que usar de los bienes en la misma medida, porque Dios ha pensado para cada uno una vocación determinada. O sea, que no está escrito, para entendernos, para todo el mundo qué grado de desprendimiento de los bienes tiene que tener y qué grado de... No, porque cada uno tiene una vocación de vida, un estado de vida y unas circunstancias dentro de las cuales tiene que discernir. Cada uno tiene que discernir pues en qué grado tiene que poseer o desprenderse de las criaturas según su relación con Dios. Es Dios quien nos va haciendo descubrir nuestro camino personal y concreto. Ahora sí, el criterio, ese es un criterio para todos igual. El criterio es usar de las criaturas en tanto y cuanto me ayuden a la comunión con Dios y desprenderme de ellas en tanto y cuanto me estorban para Dios. Pero aplicar ese criterio, pues para un padre de familia o para un monje o para un soltero, posiblemente no tenga las mismas consecuencias, no las tiene. La creación que viene de Dios no es del hombre, es de Dios. Nosotros no somos dueños absolutos, sino que Dios nos ha dado la creación, los bienes creados como un don. Y entonces nuestra actitud cristiana tiene que mirar con aprecio todo lo que Dios ha creado, o sea, no lo despreciamos. Todas las cosas son buenas, incluido el dinero, incluido el dinero. El desprecio de los bienes creados no sería propio de una actitud cristiana, ¿no? Bueno, pero al mismo tiempo que apreciamos las cosas, somos capaces de renunciar a ellas por amor. O sea, no es que renunciemos a los bienes creados porque sean malos, sino que reconociendo que son buenos, estamos dispuestos a renunciar a ellos por algo mejor, porque es que el seguimiento a Dios no nos puede exigir el desprendernos de ellos. Es el Señor el que invita a renunciar, a dejar las cosas, pero siempre sintiéndonos más libres, para que no nos atemos a nada, para que seamos libres para seguir la voluntad de Dios. Dios nos quiere libres, ¿no? Este es el criterio para el uso de las cosas creadas, que seamos libres en el seguimiento de Dios, que los bienes creados sean alas para volar hacia Dios, no sean cadenas que nos atan. O sea, los bienes creados pueden ser unas alas, unas plumas para volar hacia Dios, o pueden ser unas cadenas que me atan. Entonces, si son cadenas, quítatelas. Y si son plumas para volar, vuela. Y no te dediques a enseñar las plumas, como los pavos reales, que enseñan las plumas y no vuelan. Oye, pues eso no. Nosotros, de tener plumas, tenemos que tener plumas de águila para volar. Tener plumas para enseñarlas como el pavo real, eso no funciona en la vida cristiana. Y de lo contrario me desprendo de ellas. Si no es para volar, pues toma mis plumas, que no las quiero. Perdonad que ponga así un ejemplo tan avícola, perdón. Dice, el Señor quiere darnos todo y compartir con nosotros su vida, su corazón, sus deseos, sus sentimientos. Él mismo quiere ser para nosotros, darse a sí mismo, ¿no? Para nosotros. Y entonces tenemos que aprender a vivir esta relación de amor con Él y descubrir nuestro propio camino personal y mi relación con Él. Y he aquí, ¿no? Pues esta gran enseñanza que el Evangelio quiere introducirnos. La clave está en decir, San Ignacio introduce un concepto, que es decir, el de tener santa indiferencia. Ya sé que este concepto puede, en su formulación, hoy en día nos puede equivocar un poco, porque nosotros por la palabra indiferencia entendemos algo negativo, no santo. La indiferencia hoy en día fácilmente pues la equiparamos al pasotismo. Es un tío indiferente, pues es alguien que le da igual, ¿no? No se refiere a eso. San Ignacio habla de la santa indiferencia
en el sentido de un corazón libre, que en principio, le es igual tener o no tener. Él lo que quiere es lo que Dios quiera. A eso se refiere la santa indiferencia. Querer lo que Dios quiera. Y entonces tener libertad de corazón para usar o desposeerse. San Ignacio insiste en que tenemos que hacernos indiferentes, y aunque el hombre es también corazón, o sea, somos corazón, estamos llamados a amar las cosas, ¿no? No somos de cartón piedra, pero es que la clave está en que nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras inclinaciones no se lleguen a convertir en desordenados, que no nos esclavicen, que no nos arrastren. Una cosa es amar y otra cosa es apegarse, dejarse arrastrar por las cosas. El problema pues no es que amemos, ¿no?, sino que queramos de una manera desordenada. Entonces hay lo que se llaman afecciones desordenadas o apegos del corazón, ¿no?, que es una inclinación que no sigue la sabiduría de Dios, que te limita tu libertad, que te está oscureciendo el cumplimiento de la voluntad de Dios. Tú tienes un apego al dinero, tienes un apego al placer, tienes un apego a tu comodidad, que te está haciendo difícil que seas diligente para responder la llamada de Dios. Entonces, eso no es amor, eso es otra cosa, eso es apego. El corazón que no es libre no está abierto a escuchar porque está aferrado a su apego. Solo el corazón libre de toda afección puede conocer la voluntad del Señor y cumplirla. Entonces la clave está en pedir la gracia, eso lo dice San Ignacio, ¿no?, pedir la gracia de tener desapego a las afecciones desordenadas. Y a esto le llama San Ignacio de Loyola la santa indiferencia. La actitud del corazón que se hace libre para agradar a Dios en todo y siempre. Supone docilidad con Dios y supone también exigencia con uno mismo, supone ser decidido y saber cortar, saber cortar. Y esto puede costar, claro que puede costar, porque le repugna a nuestra naturaleza cuando le pegamos un corte, ¿no? Para esto hay que estar enamorado de Dios y al mismo tiempo ser exigente con uno mismo. Es un enamoramiento exigente. Luego, santa indiferencia no tiene que ver nada con apatía. Santa indiferencia más bien tiene que ver con la lucha por la libertad del corazón para seguir a Dios, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta decía en una ocasión, en una famosa entrevista a la BBC, decía ella, si tengo que dormir debajo del puente, duermo debajo del puente sin ningún problema. Si un día tengo que dormir en un palacio porque resulta que es necesario, porque tengo que tener un encuentro, dormiré ese día en un palacio. Es decir, es la indiferencia del corazón, no el apego del corazón. Yo me imagino a la Madre Teresa de Calcuta en alguna ocasión durmiendo en un palacio, pero vamos, sin mirar siquiera ni por la ventana aquello que nosotros hubiésemos dicho, mira dónde estoy, voy a mirar, voy a sacar fotos para ver el sitio en el que he estado, luego les enseño a los míos y les digo, mira dónde estuve, mira. Yo me imagino a la Madre Teresa o a los santos, vamos, o a Jesucristo, ¿no?, o a la Virgen nuestra Madre, que si tuvo que estar un día, pues también Jesús entró en casa de los ricos, y Jesús ahí estuvo y disfrutó de esa presencia, pero sin apegarse a ella, no la envidió. Nosotros envidiamos ciertos sitios, ciertos lugares, ¿no? Era un hotel de no sé cuántas estrellas, ¿no? Era un hotel de... Pero ¿qué hotel, no? Jesucristo tenía un hotel de 1000 estrellas, no de 5 estrellas. Vamos, que cuando dormía en el suelo miraba al cielo y estaba lleno de estrellas. El hotel de Jesús era de 1000 estrellas. Bueno, y eso nos tiene que hacer pensar a nosotros muchas cosas, ¿no? Era un hotel magnífico, pero ¿qué hotel? Si aquí hay mucha gente que duerme en la calle. El hotel de Jesús era de 1000 estrellas. Lo dice el Evangelio, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Allá donde termine el día, pues se acuesta y mira al cielo. Y no le da miedo dormir allí.
O sea que hay una lección muy grande de un corazón libre, y desapegado, en el seguimiento de Jesucristo. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Y concluye el punto 226 que estamos comentando, usar bien de las cosas creadas, con una cita de un santo, que igual no nos sonará, San Nicolás de Flue. San Nicolás de Flue, pues es un santo del siglo XV, cuya fiesta se celebra el 2 de marzo, si no me equivoco. Flue es un pueblo de Suiza, y es un santo muy conocido, pues en Suiza, en aquel país. Pues cuando él era pequeño perteneció a una asociación piadosa que se llama Los Amigos de Dios, y bueno, pues él se casó, era militar, por cierto, fue capitán, tuvo un hijo sacerdote, luego ya en la última parte de su vida, de común acuerdo con su esposa, se retiró y vivió una vida monacal, etcétera. Bueno, bien, pues es un santo de una radicalidad en el seguimiento de Cristo muy grande, y además que tiene también la característica que ha vivido estados de vida distintos, ¿no? Bueno, pues y que tuvo que, por lo tanto, en momentos determinados poseer cosas y en otros momentos de su vida desprenderse de ellas. Pues no tuvo la misma relación con los bienes creados, con el dinero, etcétera, pues cuando era capitán y padre de hijos, que luego cuando con 50 años llegó a esa decisión con su mujer de desprenderse de todo, porque ya sus hijos se habían hecho la vida y se fueron de monjes los dos. O sea, tuvo como estados de vida, San Nicolás de Flue, en el siglo XV, muy distintos, ¿no? Bueno, pues él tiene una oración escrita por él que dice: Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para darme todo a ti. Una oración curiosa, porque en el fondo, fíjate, dice quítame y dame, ¿no? En primer lugar, quítame los bienes que me apartan de ti, dame lo que me acerca a ti. Yo quítame o dame lo interpreto de dos maneras. Por una parte es, dame la gracia para que yo sea capaz de desprenderme. O sea, quítame estos bienes es, hombre, soy yo el que tengo que desprenderme de ellos, porque estoy con el corazón apegado pero dame la gracia para que pueda desprenderme. Y la segunda interpretación que pienso que se puede hacer a esta expresión, quítame, es que a veces ocurre que nosotros no tenemos la suficiente generosidad para desprendernos de los bienes materiales, y entonces el Señor, en su providencia, ya se las arregla Él para quitárnoslo. O sea, que a veces, yo qué sé, pues llega una crisis económica o llega una prueba, perdemos el trabajo, y también tenemos que interpretarlo como pruebas de Dios en las que Él quiere que nos desprendamos de los bienes y pongamos nuestra confianza más en Él. Entendedme lo que estoy diciendo. No estoy yo queriendo decir, bueno, pues que Dios esté desde el cielo diciendo: a este le quito el trabajo, a este le doy pues un accidente de coche. No lo digo en ese sentido. Nosotros entendemos siempre que una cosa es el querer de Dios y otra cosa es el permitir de Dios. Esa distinción siempre se ha hecho. Y Dios no querrá nunca pues un mal, pero sí querrá que nos sirvamos de ese mal para extraer un bien en nuestra vida. Dios permite los males para los bienes espirituales de nosotros. Con lo cual, cuando decimos, ¿no?, Señor, quítame, pues posiblemente quítame los bienes,
todo aquello que me impide llegar a ti. Estamos pidiendo, dame la gracia para que yo me desprenda de lo que me estorba en mi camino hacia ti. Y también, si en algo no soy generoso para desprenderme de ello, mira, Señor, quítamelo tú. Quítamelo. Es decir, que yo tenga la capacidad de hacer una lectura de todos los acontecimientos de mi vida en clave de providencia. Es decir, mira, Dios sabe más. Y hay cosas que a mí me han sucedido en la vida que teóricamente son gracias o desgracias, pero Dios sabe más. Y dice finalmente la oración, ¿no? Señor mío, quítame lo que me aleja de ti. Dame lo que me acerca a ti. Despójame de mí mismo para darme todo a ti. O sea, al final la clave está en el despojamiento de mí mismo, porque a la hora de desprenderse de los bienes materiales, el bien del que más nos cuesta desprendernos es el propio ego, desprenderme de mí mismo. Mira, eso es lo más complicado. Porque aquí hasta el pobre más pobre tiene amor propio. O sea, eso es lo que más te cuesta desprenderte. Te puedes desprender antes del dinero del banco que de tu amor propio. Entre otras cosas porque la vanidad suele ser más tentación que el materialismo todavía, yo creo. La prueba es que hay gente que está dispuesto a pagar un dinero pues por tener un título. Mira, si pago tanto dinero tengo el título de marqués o el título de qué. Madre mía, oye, y es capaz de dar el dinero, pero la cosa es tener el título, ¿no? O hay alguien que dice, mira, yo voy a dar no sé cuánto dinero y voy a ser presidente de un equipo de fútbol que se va a hablar mucho de mí. Voy a perder un montón de dinero con este equipo, pero bueno, pero voy a ser súper famoso. O sea, es curioso. O sea, la vanidad es una tentación todavía mayor que la del materialismo, ¿no? Y por eso cuesta más desprenderse de ti mismo que de los bienes materiales, ¿no? Entonces, desprenderse de uno mismo, ¿qué supone eso? De mis planes, de mi cuota de protagonismo, de que se hable de mí, de que se me estime, de que se me valore. Anda que eso no se escuece que no veas tú. Eso no se escuece mucho. Y el Señor nos pide desprendimiento también de eso. Vamos a ser claros, también de eso. Es una gracia que tenemos que pedir, ¿no? Voy a terminar volviendo a leer esta oración de San Nicolás de Flue. Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para darme todo a ti. Esta es una consecuencia, por lo tanto, de nuestra fe en el Dios único y eterno. El usar bien de las cosas creadas y tener libertad, plena libertad en el seguimiento de Cristo, nuestro Señor. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de nuestros oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al 917 107 700. 917 107 700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 902 500 518. 902 500 518. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 902 500 518 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, monseñor, soy Paqui de Alicante. Adelante, Paqui. Mi dificultad está en desprenderme de los bienes espirituales. Le señalo, en mi directorio espiritual
Y también mi párroco, el señor obispo, ha decidido hacer unos cambios y ahora en septiembre se marchan. Entonces yo esto lo estoy viviendo con mucho dolor, a pesar de que yo a los ministros nuevos que vienen ya los tengo aceptados. Esta es mi pregunta. Sí. Y mi dirección espiritual me lleva a Dios. Sí. Pues mire usted, es muy interesante el caso que usted expone. Lo bueno a veces de estas preguntas es que nos hacemos un bien unos a otros escuchándonos. Nos dice el oyente, bueno, yo creo que tengo un apego a los bienes espirituales, porque claro, resulta que el obispo ha hecho unos cambios en la parroquia y claro, yo les tenía un cariño y un afecto pues a los sacerdotes con los que me he confesado, con los que tal, con los que me han ayudado, que ahora les cambia y yo sé que los que vienen también serán muy majos, pero claro, me cuesta un montón de... Muy interesante esa consulta, porque uno también se puede apegar a los bienes espirituales, no solo a los materiales. Que San Juan de la Cruz, cuando habla de esto, del camino de las nadas, para llegar al todo que es Dios, él dice, también uno se puede pegar a un rosario, y se puede apegar a un breviario, y se puede apegar a un sacerdote. Y no me estoy ya refiriendo a un apego de tipo, no sé, sensual, en el que pueda haber una tentación pues contra el celibato. No me refiero a eso. Me refiero a un apego estrictamente espiritual, puede haberlo. Y vea usted como una providencia de Dios el que haya habido ese cambio de destinos, porque igual usted necesitaba que le hiciesen ese cambio para purificarse de ese apego. Esto es lo que hemos leído hoy en la oración de hoy de San Nicolás de Flue, ¿no? Señor, quítame y dame cuando me convenga, para que yo sea más libre en el seguimiento. O sea, usted vea como un regalo que Dios le ha hecho ese cambio de destino, porque el hecho de que ahora le esté escociendo tanto es porque había algo de apego. Si su corazón hubiese sido libre, como tiene que haber sido libre, hombre, pues le hubiese dado pena, ¿no? Pero no le hubiese dado esta especie de sufrimiento interior, pues un poco desmedido, que ha tenido por ese cambio en el destino de los sacerdotes, ¿no? Hay que amar sin apegarse, y eso la verdad es que es complicado, porque tenemos un corazón que tiene una tendencia al apego muy grande. Nos apegamos a las cosas, Nos apegamos a las cosas muy, muy fácilmente. Es pues eso, ¿no? Amamos, o a los hijos también, ojo, ocurre lo mismo con los hijos. Les amamos mucho, pero luego nos apegamos y cogemos celos hacia el novio o la novia que se han echado y montones de cosas, O incluso vemos mal que nuestro hijo o nuestra hija pueda tener vocación religiosa, porque nos la van a quitar en el convento y no voy a ser yo el que... O sea, el apego es muy fácil, ¿no?, en nuestra vida. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, adelante. Mire, tengo una duda que me hace, algunas veces, pues, me hace contrariar un poco la actitud que tomo en esta decisión. Mire, cuando son las dos cosas es del Evangelio. Cuando el Señor dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, que no esto. Entonces, luego está el otro evangelio que dice, no pongamos el celemín debajo de la mesa, sino que la pongamos encima para que se vea, para que haya luz. Quiero decir, para que veamos que Jesús está presente mediante las cosas que nosotros somos esa luz por medio de lo que hacemos. Entonces, sinceramente, debido a los desprendimientos de los bienes y las cosas, yo a veces pienso que si se comenta, no por exhibirte y decirte que eres buena persona, sino por el hecho de que dice, por los hechos os conocerán. Pues esos hechos no los damos a conocer, de que damos nuestras perdón, no, estoy nerviosa. Sí, donativos, etcétera, sí. Damos nuestras donaciones, sí. Pues entonces estamos, no sé, ocultando a la gente, por ejemplo, que no tiene fe, pues que no ve cosas en nosotros, si tanto las ocultamos. No sé, padre, siempre tengo esta comparación con un evangelio y con el otro. De acuerdo. ¿Me lo puede explicar, por favor? Sí. Pues mire usted, no es fácil. Yo también esa especie de duda interior la he tenido en más de una ocasión. Entonces yo creo
yo interpreto de la siguiente forma, y es una interpretación personal, pero bueno, la comparto con usted y con ustedes, ¿no? Me parece que nosotros no tenemos que tener miedo a ser vistos, pero tampoco tenemos que procurar ser vistos, sino actuar con naturalidad. Y cuando somos vistos y damos gloria a Dios, y cuando las cosas resultan hacerse en lo oculto, no estamos procurando que los demás las conozcan. O sea, yo creo que nuestro público es Dios. Nuestro público es Dios. Y tenemos que procurar actuar con esa libertad de no hacer o dejar de hacer porque haya ojos que nos estén viendo y nos estén mirando. Y cuando y si por ejemplo en un momento determinado sale una conversación en la que se está hablando de cómo utilizar los bienes, y entonces nos toca a nosotros hablar, pues uno podrá y deberá quizás decir en ese momento, porque se está hablando de ello, cuál es su interpretación que él hace de cómo desprenderse de los bienes. Pero por otra parte, no estará diciéndolo para exhibirse o cuando no viene a cuento el tratar de ese tema, ¿no? Creo que ese equilibrio es importante, ¿no? Es decir, hacer las cosas ante Dios de manera que Dios se sirva de ellas para que sean testimonio ante los demás, ¿no? Pero claro, ocurre una cosa, que si soy yo el que quiero vender el producto, quiero venderme a mí mismo delante de los demás, posiblemente me voy a equivocar. Voy a dejar que sea Dios el que se sirva de mis actos, no voy a irlos yo pregonando ante los demás. Que sea Dios el que administre mi testimonio. Voy a despreocuparme de que yo saque todo el rédito a lo que hago para que lo conozca todo el mundo. Mal asunto es ese. Que sea Dios mi representante, entre comillas. No voy yo a preocuparme de representarme a mí mismo y a sacarle, a sacarle rédito a mi testimonio. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Yo lo quité después. Buenos días, adelante. Pues sí, buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Mire, yo cuando iba a misa, soy muy cristiana, creo en Dios con toda mi alma. Pues resulta que yo iba a los domingos a misa con mis niños y tal. Bueno, ellos son grandes, ellos no suelen ir a misa. Yo inculco en casa, pues, lo bueno que es el Señor, bendigo la mesa y bueno, todo esto, ¿no? Entonces, y yo ahora voy cada día a misa, suelo ir, me siento bien, o sea, con fuerza. Pero mi marido no lo entiende esto, entiende que no entiende cómo puedo ir a misa. Dice que es una falta de... A ver, el tiempo es perdido. Entonces yo le digo, no es perdido, es ganado. Pero no me entiende. Una explicación más. Bueno, adelante. Bueno, pues además también ha tenido que coincidir, ¿no? Pues que llegue su marido y ya nos hemos dado cuenta que ella pues se ha puesto nerviosa, ¿no? Vamos a ver, pues forma una de las cruces del matrimonio, obviamente, es el no poder compartir el ideal más grande que podamos tener en nuestro corazón. Yo creo que esa es una cruz grande y también además acompañada por el decir, y fruto de esta falta de unidad en el matrimonio, pues todavía hace más difícil la transmisión de la fe a los hijos porque ven cierta incoherencia, descoordinación y es mucho más fácil que un hijo se agarre pues en tiempo de tormenta y de divisiones y de falta de un criterio, pues se agarre el hijo a lo que le resulte más cómodo en cada momento, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que el sufrimiento también hay que canalizarlo. El sufrimiento, si no se le da un sentido, si no se ofrece a Dios con un sentido, es un sufrimiento autodestructivo. Y bueno, Dios ha querido que usted tenga más fe que su marido. O sea, bueno, Dios ha querido. También está en ese Dios ha querido, es una expresión que también hay que decir que supone la colaboración o no colaboración que hemos tenido cada uno, ¿no? Pero bueno, quiero decir que de facto es así, que usted tiene más fe que su marido y estoy seguro que Dios querrá de usted que
testigo de su fe ante su marido. Para ser testigo de su fe ante su marido, tiene que verle a usted gozosa en su fe, pero al mismo tiempo, ¿cómo le diría? Pues sabiendo llevar su sufrimiento de manera que no sea autodestructivo, que no sea un sufrimiento porque su marido no sea lo creyente que debiera de ser, pues que esté minando su relación con él. Yo creo que si a usted le lleva eso a la angustia, y la angustia le lleva a que sus relaciones con él sean tensas y sean... O sea, tiene que procurar ser testigo de su fe de una manera en que su marido diga, bueno, mi mujer, lo cierto es que tiene más paz, más alegría, y el hecho de que él no comprenda, o que incluso sea un tanto celoso, sea de los que pretenda que siempre la mujer esté al lado suyo, etcétera, bueno, pues son cosas de las que él tendrá que purificarse. Usted también lo que no va a hacer es dejar de hacer lo que tiene que hacer porque su marido pues sea un poco obsesivo o posesivo. Eso no puede hacerlo. Tendrá que tener cariño, paciencia, pero al mismo tiempo también tiene que tener personalidad. Y conjugar estas cosas sé que no es fácil, pero obviamente hay que conjugarlas. Y su capacidad de intercesión, su Eucaristía ofrecida por él y por los hijos, tendrá un valor infinito. Y a ese valor infinito de la misa se ofrece su ofrenda, que su ofrenda es como ser alegre, cariñosa, paciente, pero tener personalidad, pero no ceder en las manipulaciones que uno entiende que no son dignas, etcétera, etcétera. Creo que todo ello conforma, ¿no? Pues la prudencia, la forma de actuar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.